Bueno, nada más voy a dejar el chat acá a mano. Obviamente, esta es la clase de la manija post Copa América y post Messi agarrando una copa. Y bueno, sí, nosotros también. Pero a nadie le importa que Argentina haya ganado. Les importa que haya ganado Messi. Bueno, ese es mi parecer. Pero bueno, yo me pongo la camiseta igual, así que no importa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Es un tema que en realidad no tiene necesariamente que ver con grafos, pero es muy usual trabajarlo directamente en grafos, o bien problemas de otra índole se los transforma en problemas de grafos, etc. Pero lo que vamos a ver ahora no necesariamente aplica solamente a grafos, ¿sí? Incluso el primer ejemplo no va a ser sobre grafos. Vamos a hablar sobre lo que se llama backtracking y para eso también fuerza bruta. Y nosotros en particular nada más lo vamos a tratar para el caso de aplicaciones sobre grafos. Entonces, primero, ¿se vienen analogías con fútbol? Sí, se vienen analogías con fútbol, fúmensela. Si no les gusta el fútbol, no sé, qué sé yo. Primero, vamos a ver qué es fuerza bruta, ¿sí? Fuerza bruta es algo que espero que más o menos se puedan imaginar, es probar probar todas las combinaciones posibles. Tengo un problema que es combinatorio, pongámosle, y pruebo todas las combinaciones hasta lograr obtener el resultado o el mejor resultado o simplemente el resultado deseado. Ejemplo número 1, lo que vimos la clase pasada de árbol de tendido mínimo, pruebo todos los árboles, o sea, obtengo todos los árboles de tendido y me quedo con aquel que sea mínimo. Si existe más de uno no me importa porque me quedo con solo uno. ¿Sí? Esa es una opción. O sea, esa es una resolución por fuerza bruta. Otra opción, ser Messi y probar una y otra y otra y otra vez hasta que, bueno, se te da la Copa América, ¿sí? O algo con la selección. Eso es fuerza bruta. O sea, intentando todas las opciones posibles. Obviamente no es a lo que queremos ir en general, ¿sí? Pero ¿sí? Yo tengo un problema combinatorio, pruebo todas las soluciones posibles. No es de vuelta, no es lo que queremos en general, pero hay casos donde no nos queda otro. Vamos a poner un ejemplo un poco, bastante simple, ¿sí? Yo quiero ordenar. ¿Cómo puedo ordenar por fuerza bruta? Como acabo de decir. Ok, ahí Lautaro dice, probando todas las combinaciones. Eso es, bueno, literalmente lo que hace fuerza bruta. O un poquito más específico, ahí está. Bueno, ahí Tomás dice, pongo cada número en cada índice posible. Lucas lo dice con una terminología un poco más en realidad adecuada, más correcta, que es pruebo todas las permutaciones posibles y veo cuál de todas es la que está ordenado. ¿Sí? Felipe dice, bueno, swapeamos hasta que esté ordenado. Bueno, pero eso depende porque hay un montón de algoritmos que hacen swaps y no por eso hacen fuerza bruta. Sí, pero básicamente esa es la idea, ¿sí? O sea, yo voy a probar todas las combinaciones posibles, o sea, voy a probar todas las permutaciones, todos los órdenes posibles en los cuales puedo meterlos sin pensar. Es como, bueno, el arreglo así como viene, ¿está ordenado? No, bueno, ahora probemos, no sé, cambiemos este por este, ¿está ordenado? No. Después cambiemos este por este, ¿está ordenado? No. Así hasta que pruebo todo con alguna estrategia y ya está. Obviamente, esto no es lo que queremos hacer, no es lo que queremos hacer usualmente, no es lo que queremos hacer prácticamente nunca. Y cuando lo tengamos que hacer, lo vamos a querer hacer de forma inteligente para demorar lo menos posible. Pero hay veces que no nos queda otra, ¿sí? Entonces, esto parece un ejemplo tonto, pero a veces no nos queda otra. Realmente hay problemas en los cuales no nos queda otra que probar todas las combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, en The Queen's Gambit, si vieron en la serie, donde aparece otra argentina, ella también es campeona de América ahora, como corresponde. Si alguien vio la serie, quienes no, igual lo único que importa es que la tipa en algún momento flashea el tablero de ajedrez en el techo y empieza a pensar todos los movimientos que hace y qué haría el oponente, ¿sí? Eso es básicamente no es exactamente fuerza bruta, pero lo que va haciendo es probar todas las combinaciones mentalmente. Obviamente te tiene que dar la RAM cerebral muy rápido para que eso tenga sentido, ¿no? Obviamente esto tiene primero lo que hace este personaje,
primero no es exactamente esto, sino que no, en algún momento cuando ya se da cuenta, ok, ya acá pierdo, ya no sigue, y eso es lo que realmente implica hacer lo que nosotros llamamos backtracking. Ahora voy a explicar un poquito más en detalle qué significa esto. Y además porque, bueno, tiene inteligencia sobre el dominio del problema y entonces ya hay ciertas cosas que ni siquiera prueba, ¿sí? Pero el contexto es básicamente ese, ¿sí? Abrí caja fuerte en R2 Remake, no sé qué es eso. Pero bueno, sí, son problemas exponenciales, o sea, que se resuelven en tiempo exponencial, ¿sí? O sea, no es gracioso. Entonces, backtracking va a ser... Ahora, yo con fuerza bruta tengo dos formas de trabajar. Una, me genero una combinación, me fijo si esta es la solución correcta o la mejor por ahora, lo que fuere. Me genero otra combinación, me genero otra combinación, me genero otra combinación, así, etc. ¿Sí? Esa es la forma fuerza bruta. El tema es, yo a medida que me voy generando la combinación, ¿sí? Esta opción parcial, yo en algún punto tal vez puedo darme cuenta que ese resultado ya no es más válido. ¿Sí? Hay un montón de situaciones donde eso se puede dar. Donde directamente ya no necesito fijarme. Por ejemplo, yo no necesito fijarme. Por ejemplo, bueno, supónganse que yo tengo el ejemplo del arreglo ordenado. O sea, quiero ver si el arreglo está... ¿Cómo sería el arreglo ordenado? Y empiezo con una combinación que primero tiene un 3 y después tiene un 1. ¿Sí? Esta es mi combinación parcial por ahora. Solamente tengo el 3 y el 1 y después tengo otros 10 millones de elementos que vienen después. ¿Sí? Yo ya sé que todo lo que pruebe después ya no va a estar ordenado. ¿Sí? Obviamente de menor a mayor, ¿no? Yo ya sé que nada va a venir ordenado. Yo ya sé que esto, ya con lo poquito que ya armé, toda la combinación va a ser al pedo. Y de ahí todas las ramificaciones que se armen. Porque yo tengo el 3, 1, y después todos los elementos en un orden, y después en otro, y después en otro, y después en otro, y después en otro. O sea, imagínense que tengo 10 elementos después de ese 3 y ese 1. Después tengo 10 elementos, 10 factorial posiciones posibles para esos otros 10 elementos, considerando el 3 y el 1 fijados. Son 10 factorial opciones que yo ya podría descartar. Y no tengo que ir, generármelas y después fijarme, che, esto está ordenado. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Que en cuanto yo pueda darme cuenta que una opción ya no es más válida, lo que voy a hacer es cortar. Y a esta técnica se le llama podar, ¿sí? O sea, esto que estamos haciendo es podar porque yo estoy abriendo el árbol de recursión, ¿sí? Y lo estoy literalmente cortando. Entonces se le dice podar, es una técnica de poda, ¿sí? Y con eso podemos ahorrar muchísimo tiempo. Podemos ahorrar tanto tiempo que el algoritmo puede pasar a ser, hasta en algunos casos muy, muy, muy particulares, podría llegar hasta ser lineal. En la práctica van a ver un ejemplo de un problema que se vuelve directamente lineal. Pero en general, lo que va a suceder es que el algoritmo va a seguir siendo exponencial, ¿sí? Pero va a andar muchísimo, muchísimo más rápido. O sea, va a seguir siendo, si comparamos con cualquier otro de nuestros algoritmos que vimos hasta ahora y todas las otras situaciones en las que trabajamos, bueno, todo eso va a ser muchísimo más rápido. Algo que tarde 0, no sé, algo que tarde, no sé, medio segundo, cualquiera de estos problemas, haciéndolos por backtracking, pueden tomar 2 horas, ¿sí? El tema es que por fuerza bruta puede tardar 7 días, más o menos. 2 horas versus 7 días, o sea, 2 horas versus medio segundo, obviamente es un montón, pero ahora es muchísimo peor, está trabajando con 7 días, es muchísimo. ¿Sí? Esto por poner ejemplos, no me estoy basando en nada que sea concreto. ¿Sí? No estoy tirando números al azar, pero para más o menos que se den una idea de la escala. Incluso por fuerza bruta podríamos estar años y años y años y años. Entonces, esa es básicamente la idea, es darnos cuenta cuando algo ya no es más una combinación que vayas a llevarnos a buen puerto y cortar, decir, listo, no, ya está, olvídate. ¿Sí? Sí, por ejemplo, en el caso del ordenamiento, esto que decía, cuando nos demos cuenta que tengo el 3 y el 1 ya dado vuelta, listo, ya está, olvídate. Esto no significa que ahora el ordenamiento sea bueno, no es bueno, es mucho mejor que si lo hago por pura fuerza bruta. ¿Sí? En el ejemplo del ajedrez, podríamos tomar que cuando yo ya me doy cuenta, por ejemplo, yo puedo darme cuenta como opción fácil en el momento en el cual, bueno,
perdí al rey, es una forma. O sea, siempre, o sea, la opción más fuerza bruta podría ser, ok, yo ya perdí al rey. Pero si yo ya conozco muchas situaciones en las cuales yo ya perdí, porque yo ya conozco el problema, en cuanto yo ya llegue a esa opción, yo puedo decir, ok, pierdo. Pero al mismo tiempo hasta podría llegar a acordarme cómo fue que llegué a esa opción y cada vez que llegue a eso, también puedo decir, ok, cada vez que llegue perdí. O sea, eso, agregarle más lógica para hacerlo que funcione más rápido. O sea, todo esto es ya meterle ingeniería a la idea esta porque la realidad es que estos algoritmos pueden demorar muchísimo, muchísimo. Y a nosotros no nos interesa un algoritmo que, oh, mira qué lindo, qué bello que se ve. Y esto está demostrado que llega a la solución correcta, pero tarda 25 años en darme las soluciones. Me estaría no importando la solución dentro de 25 años, probablemente. Las máquinas de Turing están relacionadas con esto que estoy diciendo y está relacionado con esto de que los problemas tarden mucho y cosas por el estilo. No es algo que toquemos en esta materia, pero este tema es algo que se toca en teoría de algoritmos 1. Y tiene que ver con el contexto de si yo tuviera, entre comillas, infinitas computadoras que corrieran en paralelo, se podría resolver el algoritmo en un tiempo más bonito. Lo estoy diciendo de forma muy bruta, nada más para no desviarnos demasiado. Sí, entonces esa es básicamente la idea. Un segundito. Entonces, esto se puede aplicar a un montón de problemas. Ajedrez tenemos el caso del ordenamiento, tenemos muchos otros escenarios, muchos. Antes lo dábamos para cualquier escenario, después con algunos cambios que fuimos articulando junto con teoría de algoritmos, lo definimos, nosotros solamente lo vamos a dar para el contexto de grafos. ¿Sí? O sea, vamos a trabajar con problemas de grafos que vayamos a resolver por backtracking. Sucede además que la gran mayoría de los problemas, el potencial que tiene la estructura de grafos es que es lo suficientemente abstracta como para que yo puedo transformar casi cualquier problema de cómo está definido a un problema de grafos. Entonces, si yo ya sé resolver problemas en grafos, pues todo lo demás es, bueno, ¿qué lógica le agrego yo para transformar un problema a otra cosa? ¿Sí? No vamos a ahondar demasiado en eso, vamos a mencionar una pequeña cosita de eso en la última clase, perdón, en la clase que viene, ¿sí? Que es la última clase con tema, pero eso de vuelta también es un tema que se ve mucho más en profundidad en teoría de algoritmos 1, que es una habilidad mental que está muy buena, ser capaz de transformar algunos problemas en otros que yo ya conozco y que ya sé cómo se resuelven, etc. Más allá de si después no tiene tanto una utilidad práctica, porque tal vez muchas veces no las tiene, pero sí sirve para entender mejor algunos problemas. Entonces, en general, vamos a tener dos formas de resolver esto para grafos. Una es que me importa el recorrido, ¿sí? Si me importa el recorrido, vamos a tener que hacer un DFS, porque todos estos problemas en general, cuando yo quiero plantear cómo es yo cuando quiero generarme una combinación, va a tener que ser de forma recursiva. No existe, me meto un for adentro de otro for, no existe eso. Tampoco puedo meter infinitos fors porque no existe. O sea, necesariamente los algoritmos que generan combinaciones son recursivos. ¿Sí? Entonces, el algoritmo va a ser recursivo, eso seguro. Ahora, si me interesa el camino que estoy generando, entonces voy a tener que hacer un recorrido, y el recorrido que es recursivo es DFS. Así que voy a tener que hacerlo con un recorrido DFS. ¿Sí? Y si no me interesa, tal vez simplemente quiero ir iterando sobre, no sé, los vértices que me devuelve. Yo le digo, che, dame todos los vértices al grafo, o sea, todos los identificadores, y simplemente los voy iterando. Y hay algunos donde no me importa, realmente. ¿Sí? Entonces, si me interesa el camino, necesariamente voy a, seguir el camino de las aristas. Casi seguro voy a tener que usar un DFS. Y si no, puedo hacerlo también por DFS, pero puede llegar a ser puede ser más feo por hacerlo así o no. Y puedo llegar a iterar simplemente por los vértices sin que me importe el orden y ya está. O sea, simplemente voy a decir, bueno, este viene el vértice 0, después viene el vértice 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y ya está. No me importa si estoy yendo en un orden que tenga un camino. Entonces, ejemplo número 1. ¿Sí? Yo quiero guardar. Si yo tengo un grafo de n vértices, ¿sí? Tengo un grafo en elementos, n vértices. Perdón, tengo un grafo de b vértices, y quiero guardar n elementos. ¿Sí? Quiero elegir
n vértices donde yo ponga uno de estos elementos. ¿Sí? Yo me quiero asegurar que cada uno de los elementos quede guardado en alguno de estos vértices y no queremos que hayan dos vértices adyacentes que tengan alguno de estos elementos. Para ponerlo a la vez con un ejemplo un poco más claro, tengo a mi gata rompiendo un poco las guindas. Imagínense que yo quiero poner antenas para comunicaciones, pero no quiero poner dos antenas que se estén bloqueando entre sí o también no quiero, por una cuestión de optimización, no quiero tampoco que estén dos antenas dándose señal entre sí, al pedo. Entonces, lo que queremos hacer es que haya un vértice que tenga, pongámosle esta antena, y que alrededor suyo todos los adyacentes no tengan esta antena. ¿Sí? Y yo tengo que meter n antenas. O sea, a mí me pasan un valor n y yo obviamente tengo que definir, bueno, en estos vértices vos podés guardar. Y en estos otros, no me interesa todas las soluciones. Por ahora me interesa solamente que exista una. ¿Se entendió el problema? ¿Qué es lo que estoy tratando de plantear? Veo 2 sís. Veo 3 sís. Estoy esperando el no. Ok. Igual ahora vamos a hacer todo el seguimiento de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Ok. Entonces, este problema se llama... perdón, no. Este surge de otro problema más general, que es el primer ejemplo de backtracking, pero yo lo pasé a grafos. ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? Supongamos que yo tengo... Un segundito. Tengo este grafo acá. ¿Sí? Yo, por ejemplo, lo que dije es... no me acuerdo ahora cuánto puse, cuántos de estos elementos quiero poner. Supongamos que yo pongo acá y acá. Esto no es válido. O sea, si yo pongo en el 0 y en el 1 no es válido. Porque tengo dos adyacentes que tienen uno de estos elementos. Si yo no pongo ni en 3 ni en 4, no es ningún problema eso, porque no me importa que hayan dos que no tengan ninguno. A mí lo que me importa es que no hayan dos que sí. ¿Sí? Entonces, con fuerza bruta y backtracking vamos a tener que probar todas las opciones en cada paso que estoy dando. O sea, voy a tener que ir fijándome, bueno, ¿qué pasa si pongo o no pongo acá? ¿Sí? O sea, yo que voy a tener que fijarme es... esto no es lo mismo que coloreado de mapas. No, eso es otro problema. O sea, son todos muy parecidos porque vamos a usar misma lógica, pero eso lo van a ver después en la práctica. Es otro problema. O sea, no es que son completamente diferentes, pero es otro. Entonces, supónganse que yo estoy parado en algún vértice, cualquiera, pongámosle el 0. En cada vértice que yo estoy, tengo que probar todos los posibles movimientos, todas las posibles opciones, todo lo que fuere, que tengo en cada lugar. Yo en el vértice 0 tengo dos opciones. Pongo un elemento, voy a llamarlo antena nada más para que se entienda todo el ejemplo, ¿no? Pero, ¿pongo una antena acá o no la pongo? Es así. ¿Pongo o no pongo? Son mis dos opciones, pero porque en este problema, en otro problema podría tener otras opciones, ¿sí? Entonces, eso ya sea fuerza bruta o backtracking, esta es mi forma de generar las alternativas. Porque es, ok, pongo o no pongo acá, pongo o no pongo acá, y así. Entonces, en nuestro caso, nuestras opciones son guardo un elemento, guardo una antena en este vértice o no. ¿Sí? Y tengo que probar ambas opciones. Con esto lo que quiero decir es, me fijo, ¿qué pasa si guardo una antena acá? Ok, si no se genera una alternativa, ok, ¿qué pasa si yo ponía sí o sí? ¿Sí? O sea, yo tengo que probar, bueno, ¿qué pasa si pongo la antena acá? Bueno, no anduvo. Bueno, ¿qué pasa si no pongo la antena? No anduvo. Significa que no se puede generar con lo que me vino hasta ahora. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Entonces, vamos a poner por fuerza bruta, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es marcar en verde, así, si acá estoy guardándome un elemento, una antena, como querramos llamarlo, ¿sí? Si yo estoy guardando algo acá. Y en así, o sea, en sólido es que estoy guardando. Y en transparente es que no estoy guardando, ¿sí? Eso para que nos pongamos de acuerdo con lo que estoy mostrándoles, ¿sí? Entonces, empiezo en el 0. No voy a seguir un camino, si justo sigo un camino es de puro GT, porque no me importa, fíjense que acá no me interesa el camino que estoy siguiendo. Me importa el resultado final, cómo queda todo el grafo. ¿Sí? Entonces, piso en el 0
y pongámosle que acá guardo, ¿sí? Digo que sí. Bueno, voy al 1, digo que sí. Voy al 2, digo que sí. Voy al 3, digo que sí. ¿Es compatible? O sea, ya puse mis 4, o sea, y acá podría decir que implícitamente estoy diciendo que no, no, no y no. ¿Sí? Porque, o sea, yo guardé ya, perdón, mi problema era con cuatro antenas, con 4 elementos que yo quería guardar, ¿sí? Con 4. ¿Sí? Entonces, mi pregunta ahora es, ¿esto es compatible o no es compatible? ¿Es correcto o no es correcto? No, ni en pedo, no, no es correcto, ni en pedo. Ok, bueno, entonces ahora probemos no poner en el 3. No, Google, no te estoy diciendo a vos. Entonces, no pongo en el 3, ponemos en el 5, porque supongamos que ahora sigo en el 5. 5, ¿esto es compatible? No, no es ni en pedo compatible. Ok, no ponemos en el 5, ¿ponemos en el 6? No. 7, no. Espero que ya más o menos, no les voy a preguntar una vez por vez si es compatible o no, porque espero que se entienda que esto es obviamente no compatible y nunca lo va a hacer con ninguna de las otras cosas con las que yo siga, pero ahora supongamos, ahora vuelvo en la recursividad porque probé con el 4, ya probé las dos opciones con el 4, probé las dos opciones con el 7, probé las dos opciones con el 6, probé las dos opciones con el 5, probé las dos opciones con el 3 y falló. Eso significa que acá, poniendo esto acá, no se genera una alternativa correcta. Entonces voy a decir, bueno, Chen, entonces en el 2 no pongamos nada. ¿Sí? Entonces, ok, bueno, y ahora pongamos en el 3 y pongamos en el 5. ¿Esto es compatible? No, no lo es. En el 6, ¿esto es compatible? No, no lo es. ¿Esto es compatible? No. Bueno, probemos con el 7 no poniendo. Vayamos al 4. ¿Esto es compatible? No, no lo es. Entonces probemos no poniendo. Y esto, más allá de que no es compatible, tampoco llegamos a tener las cuatro antenas o lo que sea que pongamos en este problema. ¿Sí? Entonces, volvemos para atrás. ¿Sí? Volvemos para atrás, volvemos para atrás. Haber puesto en el 3, acá no funcionó. Probemos no poniendo. Y así, y seguimos, seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. ¿Sí? Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y es así, ¿eh? O sea, yo fíjense que ya tuve que haberme dado cuenta, che, pará, monstruo, acá tenés un problema. ¿Sí? Fíjense que esto, acá seguimos. Si quieren, o sea, podría seguir, no lo voy a hacer, pero espero que se den cuenta. Acá el tema es, bueno, y ahora seguimos, ok, decimos, ok, ya probé todas las combinaciones posibles habiendo puesto porque yo vine en la recursiva, puse un elemento en el 0, puse un elemento en el 1, llamé recursivamente y después de haber hecho todo lo que hice, me di cuenta, che, no hay forma de generar solución habiendo hecho esto. Bueno, entonces ahora probemos, pero no poniendo acá. ¿Sí? Y ahora vamos a poner en el 2, poner en el 3, poner en el 5, no es compatible. Y así todo de vuelta, ¿eh? Sin pensar, sin pensar. ¿Sí? Entonces, vamos a probar por backtracking. Backtracking, en cuanto nos vemos, en todo momento nos vamos a estar preguntando si algo es compatible o no. O sea, compatible, si es correcto, si es una solución parcial en vez de una solución total. ¿Sí? En vez de esperar hasta generar toda la combinación, en cuanto podemos nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, Entonces, 0, hasta ahora todo compatible, estamos bien. ¿Sí? 1, no es compatible. ¿Sí? Esto ya no es compatible, ya automáticamente decimos, ok, bueno, esta alternativa ya la salteo o lo que fuere. ¿Sí? Acá, o cuando llame para el 2, recursivamente para el 2 me voy a fijar, che, lo que hice hasta ahora, ¿es correcto? No, entonces ya devuelvo false. Digo false porque en este caso tengo false, o devuelvo none, o devuelvo lo que fuere. ¿Sí? Entonces, ya automáticamente descarté esta opción y descarto todo lo que hice antes, ya lo descarto. Ya lo descarto, todas esas opciones que probé, todas esas ya las descarté y hago esto. Automáticamente, bueno, ahora llamo, pongámosle que voy para el 3, porque antes fui para el 2, pero ahora voy para el 3, es lo mismo, ¿sí? Esto para mostrar que no estoy siguiendo un orden necesariamente con un camino. ¿Sí? Entonces voy con el 3 y pruebo. Esto por ahora es compatible, así que estamos bien. Entonces, ahora voy
por ejemplo, el 6, ¿sí? Y pruebo con el 6. Esto por ahora es compatible, ¿sí? Voy al 5, me fijo, esto no es compatible, entonces pruebo sin el 5. O sea, diciendo explícitamente que en el 5 no. Ahora voy al 2, me fijo, ¿esto es compatible? No. Pruebo sin el 2. 4, no. 7, no. Ok. Como ya terminé en el último, en este de acá, voy a volver recursivamente diciendo, con esto que se generó hasta acá, no se puede. O sea, el 7 no tiene ninguna de las dos opciones del 7, ni poniendo ni no poniendo, resuelven el problema. Entonces, lo que sea que yo tenía para arriba, algo lo rompió. No necesariamente que sea incompatible, porque incompatible ya lo habíamos agarrado. El problema es que esto no termina de cuajar. Entonces, volvemos del 7 y estamos en el 4. Entonces, en el 4 ya habíamos probado poner y no poner. Ninguna de las dos opciones lo resuelven, entonces volvemos y decimos, no, acá no se puede. ¿Sí? Volvemos, creo que era al 2. Sí, en el 2, probé poner, no anduvo, no poner, no anduvo, entonces por acá no se puede. O sea, lo que sea que vino de antes está mal. Estoy en el 5, probé ya poner y no se pudo, perdón, poner y no poner, ninguna de las dos anduvo, entonces volvemos para atrás. Por eso es que se llama backtracking, ¿sí? Porque yo hago un paso y si eso, por la recursividad, anda mal, vuelvo para atrás y pruebo otra cosa y llamo. Vuelvo para atrás y pruebo otra cosa, ¿sí? Entonces yo cada vez que vuelva para atrás, tengo que dejar el estado todo consistente, ¿sí? Eso va a ser bastante importante. ¿Sí? Después cuando vayamos al código espero que quede un poco más claro. Entonces, ahora vuelvo al 6, ¿sí? Entonces, en el 6 ya probé poner, bueno, ¿qué pasa si no pongo? ¿Sí? Y ahora llamo, sí, recursivamente, vuelvo a llamar al 5, poner no funciona, ¿sí? Porque tengo el 3. Entonces, no poner. Voy al 2, poner no es compatible, no poner. 4, no funciona. Y acá, si bien esto es compatible, el problema es que no llegamos a la cantidad que necesitamos. Incluso podemos probar no poniendo y tampoco llegamos, ¿sí? Entonces, evidentemente, con todo esto no llegamos. Volvemos. En el 6, entonces ya probé poner y no poner. Fíjense que esta lógica sigue siendo igual de fuerza bruta. O sea, el probar las combinaciones y que esto va a ser lento, eso de eso no vamos a salvarnos probablemente. El tema es que esto ya, espero que se note que está cortando muchas posibilidades, ¿sí? Porque yo ahora pruebo directamente con el 3, vengo al 6, vengo al 5, y ya automáticamente al venir acá y tener esta incompatibilidad, ya directamente no vuelvo a probar todo lo que hice antes, ¿sí? O sea, yo ya acá corto de mambo y voy directo a, bueno, en el 5, en esta configuración al 5 no puedo ponerle la alternativa esta antena o lo que fuera. Entonces voy al 2, por ahora esto es compatible, voy al 4 y lo logramos. ¿Sí? Esto me habría tomado toda la clase por fuerza bruta. O sea, hacer una animación que me durara toda la clase yo prestándole siguiente. ¿Sí? Hay una diferencia muy grande. ¿Sí? ¿Y de qué forma es que encuentra si algo ya lo probó? Porque yo estoy siguiendo una forma ya yo estoy yendo en un orden por los vértices. Yo voy por el vértice 0. Yo no es que me meto en ciclos. Yo no estoy recorriendo el grafo, empezando por ahí. Y yo en cada... O sea, yo voy a tener N ya... Perdón, N no. Voy a tener B, llamados recursivos, o sea, en profundidad, en cada uno en un vértice diferente. Y yo en cada vértice voy a probar poner o no poner. Entonces es imposible, en el peor de los casos, pruebo todas las combinaciones. Y al probar todas las combinaciones, nunca voy a probar dos veces la misma combinación. O sea, pueden haber combinaciones que sean simétricas o cosas por el estilo, pero eso el algoritmo no lo puede saber. Tomás, lo que estás planteando, lo único que podría hacer es hacerlo como una estrategia, pero el algoritmo va a seguir siendo backtracking y va a seguir teniendo el mismo problema. ¿Sí? O sea, si lo hacíamos, si te cambio el orden, o sea, acá le cambié el orden y no lo hice por nada que pueda hacer un recorrido, pura y exclusivamente para mostrarles que también se puede hacer. No habría cambiado en absolutamente nada a nivel lo que tengo que ir probando, porque no nos olvidemos, esto no es una tira nada más. Esto es algo que va teniendo ciclos y cosas por el estilo, entonces
A medida que yo voy avanzando y voy probando algo, puedo estar rompiendo por otro lado. ¿Sí? O sea, esto no va a andar. O sea, lo que estás proponiendo de ir probando a medida que voy avanzando sobre un recorrido, o sea, un DFS, podría hacerlo más rápido, pero va a seguir siendo exponencial. Y acá de vuelta con la anotación O. O sea, puede ser que tu solución tome 10 horas y esta que acabo de mostrar tome 11. El problema es que tarda horas y eso es inherente. ¿Sí? De vuelta, o sea, cualquier cosa que se pueda mejorar, que tal vez por el problema uno puede decir, no, bueno, acá me conviene en realidad. Bueno, eso se puede llegar a pensar. ¿Sí? Obviamente acá vamos a tratar de meterle todo lo posible de lógica para que podamos cortar lo antes posible. O sea, la fuerza está en poder cortar lo antes posible. Si a vos te parece, che, me conviene hacer un recorrido porque voy a encontrar más rápido las inconsistencias, porque estoy ya encontrándolas, puede ser. Honestamente no sé. ¿Sí? Honestamente no lo sé. Porque también, por el otro lado, si el grafo es muy grande, vos tal vez te quedaste viendo cosas que eran más probables que sean inconsistentes, y yo viendo lugares completamente diferentes del grafo, tal vez ya habría encontrado la solución hace rato. ¿Sí? O sea, por eso digo, ya ahí es ponernos a medir, básicamente. No, a nivel complejidad son ambos exponenciales. O sea, ambos algoritmos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo codeamos? Todos los algoritmos tienen más o menos la misma pinta cuando estamos hablando de generar todas las combinaciones, etcétera. O sea, todo termina siendo más o menos lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo por fuerza bruta, si hago esta ubicación por fuerza bruta, si esta va a ser mi función recursiva, recibo el grafo, los vértices, el vértice en el que estoy. Esto para decir que tengo un listado. ¿Sí? O sea, tengo un listado, pero de vuelta, esto es pseudocódigo o escrito de una manera en particular, ¿eh? Y acá es donde están puestos los elementos. Puestos, a ver cómo lo estoy usando esto. Sí, es una lista donde pongo a quiénes guardo, ¿sí? Y n es al número al que quiero llegar. Algoritmo recursivo, lo primero que yo quiero es un caso base. Caso base, por ejemplo, si ya me pasé, supongamos que los vértices van del 0 hasta el b-1, si ya me pasé, si este es un número, B actual es el número de vértices, si ya me pasé, porque si yo, por ejemplo, en este grafo llego al 8, que es la cantidad de vértices que tenemos, me pasé. Entonces, acá necesariamente devuelvo false. Listo. Si tuve que llegar hasta acá, listo. Es que me caí del grafo y ya no tengo más forma de encontrar una solución. Después, si la cantidad de elementos que ya puse son n, lo que me puedo fijar es si esta solución es compatible. ¿Sí? Porque si no es, o sea, si es compatible, listo, estamos. O sea, puse n elementos o n antenas o n lo que fuere, y ya está. ¿Sí? Y si no es compatible, bueno, entonces ya está. No, tampoco es compatible lo que genere y tengo que volver para atrás a generarme. Entonces, ahora lo que voy a hacer es probar. En general, si tengo varias opciones, voy a meter un for con todas mis posibles opciones diferentes que tengo de hacer cosas. En este caso solamente tengo poner o no poner. Entonces, lo que voy a probar es, pongo el elemento, ¿sí? O sea, pongo el vértice de vértice actual, pongámosle, o podríamos poner número de vértice y ya está. ¿Sí? Esto nada más para decir, ok, me guardo este vértice actual y lo que hago es llamar recursivamente. Pero ahora con el siguiente. Que fíjense que eventualmente voy a caer en esto. ¿Sí? Acá, esto es fuerza bruta, ¿eh? O sea, esto va, ok, pongo el elemento, pruebo, pongo el elemento, pruebo, así. No, Google, no te estoy hablando a vos. Entonces, si encontré solución, ¿sí? Porque yo llamé recursivamente. Si yo encontré solución eventualmente, porque esto me devolvió true, bueno, entonces devuelvo true. Y así. Entonces, eventualmente me voy a quedar con los elementos donde tienen que ir. Y si no, voy a probar la otra opción, que es sacar este elemento, o sea, lo agrego y después lo saco. ¿Sí? Y ahí, bueno, me fijo, bueno, ¿qué devuelve en el caso de no poner un elemento acá? De vuelta, esto es fuerza bruta. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que poner una poda,
¿Dónde podría ponerla? La opción no es única, yo nada más digo, de vuelta, lo que quiero fijarme en algún punto es si una solución es correcta, hasta ahora, por lo menos una solución parcial. ¿Dónde podría fijarme eso? Santiago dice, antes de puestos.add, o sea, antes de agregar el vértice. Esa es una opción y la otra es después. Hay dos opciones. Las validaciones para hacer la poda las puedo poner o acá, justo antes de ver el caso general, o sea, antes de ver mis opciones, puedo fijarme, che, con lo que vine, o sea, con la mochila con la que me traje hasta ahora, ¿esto está bien? Si esto no está bien, listo, no, volvé para atrás, no. Volvé con algo que, o sea, la recursividad, volvé cuando tengas algo que esté bien hecho, ¿sí? Esa es una opción. O lo pongo acá, que es donde, bueno, obviamente dejé un espacio en blanco gigantesco, va a ir acá, lo voy a poner yo acá. O lo podemos poner antes de hacer la llamada recursiva, ¿sí? Entonces es, ok, pruebo, por ejemplo, acá, ¿sí? ¿Cuál de las dos está bien? Ambas. A mí en general me gusta más acá porque me lo dejan mejor estructurado el código, pero ese soy yo. Y no es una regla que se cumpla absolutamente siempre porque a veces me conviene ponerlo en otro lado, ¿sí? Entonces, de vuelta, esto es solamente una cuestión bueno, ¿qué prefiero yo? Entonces, primero supongamos que esta es mi función de si es compatible, donde se fija en cada uno, nada, esto es una función que se fija para cada puesto, para cada par de puestos se fija nada más si son adyacentes. Y esto está mal. If grafo punto hay arista W. Esto es correcto. ¿No? Estamos consultándole una lista, algo que podemos hacer no de uno. ¿Sí? Pero bueno, esto va a tardar un tiempo n cuadrado potencialmente. ¿Sí? N siendo n la cantidad de elementos puestos y etc. Entonces, por backtracking, lo que puedo hacer es fijarme, che, si no es compatible o no es solución parcial, o sea, de vuelta, estoy tratando de más o menos llegar a una idea más allá de este problema en particular. ¿Sí? Porque todos los problemas por backtracking tienen más o menos la misma estructura. Obviamente, caso o casos base, poda, y después el caso general. El caso general que es me genero mis combinaciones en función de lo que puedo hacer yo en este lugar en particular. Yo estoy parado en un vértice, ¿pongo o no pongo? Esas son mis dos opciones acá. ¿Sí? En general esto va a estar escrito con un for. Yo acá lo evité porque dije, ¿ma qué? Pero, y esto también podría estar puesto justo después del add y justo después del remove y lo que fuera. ¿Sí? Esas son dos opciones, tranquilamente. En función de lo que hagan, puede gustarles más una, puede gustarles más la otra. A nosotros nos da lo mismo mientras esté bien pensado. ¿Sí? Entonces, la idea va a ser acá agregar cuantas podas se puedan en general. ¿Sí? Entonces, ya con esto, o por ejemplo, ya no llego. Ya no llego porque ya me doy cuenta, me quedan menos vértices. Al pedo voy a andar probando, ok, pongo, no pongo, pongo, no pongo, pongo, no pongo en los siguientes. Si de todas formas no me quedan suficientes vértices para llegar. Esa es una opción, ¿sí? Acá puse todos los parámetros porque dije, bueno, más que yo pongo todo. Pero eso, y acá pueden poner tantas condiciones como quieran. Sea acá, después cuando estoy generando las combinaciones, es toda la misma idea, ¿sí? A ver, fijo qué es lo que está diciendo Tomás. La de después es mejor por la primera iteración que sería vaciante. No nos importa. Estamos hablando de un problema que puede tardar 5 horas. Que haga una ejecución sobre una función sobre una lista vacía no me importa. ¿Sí? Entonces, la complejidad de esto, por fuerza bruta, es malo, feo, caca. O sea, es exponencial. No hay otra, porque
literalmente estoy probando 2 a la n combinaciones. Estoy probando poner o no poner, poner o no poner. O sea, en cada vértice, pero no es 2 a la n, es 2 a la b, en realidad. O también podríamos verlo como 2 a la n, es lo mismo, es exponencial, es feo. ¿Sí? Porque básicamente tengo que probar un montón de vértices, 2 combinaciones. ¿Es pongo o no pongo? Backtracking, la poda lo hace mucho mejor, pero sigue siendo exponencial. Y si quisiéramos ver una mejor complejidad, a ver, tal vez esto, si lo veo un poco más en detalle, termina siendo mejor que exponencial. Bueno, se puede hacer ese análisis, es lo que a veces les contamos que se llama análisis amortizado, no lo vemos en esta materia. Backtracking es de los problemas que raramente les vamos a pedir que nos digan la complejidad, porque siempre la respuesta de esto es exponencial. Y porque pruebo todas las combinaciones. Entonces, para que nos escriban ese verso todo el tiempo no tiene mucho sentido. ¿Sí? Y bueno, este es básicamente uno de los problemas con los que tratamos que son de índole exponencial. ¿Sí? Entonces, esta es básicamente la idea. Vamos a ver ahora otro ejemplo. ¿Sí? ¿Se entendió este ejemplo más o menos cómo está estructurado y eso? O sea, este es un tema que no es fácil de digerir bien y etcétera, pero bueno, peor es jugar contra Brasil en el Maracaná y Argentina ganó, así que. Estoy esperando un sí o un no, o un tal vez, o un necesito un ejemplo más y bueno, voy al siguiente ejemplo. Ok, alguien. Ok, vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo ya necesita así del recorrido. Sí, bueno, se puede hacer un análisis amortizado, bla, lo que les dije antes. Variante. Bueno, esta es otra opción que puede llegar a importarnos, es que en algunos problemas, en vez de querer una opción, queremos todas las opciones viables, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que voy a tener que ir es guardándome todas las soluciones que fui encontrando y ya está. O sea, ahí no me va a servir el hecho de, ok, encontré una solución, cortemos acá. No, bueno, yo voy a tener que seguir generando todas las combinaciones porque voy a necesitar encontrar todas en las cuales esto sea correcto. ¿Sí? Eso, nada más. ¿Sí? El problema original de este que les acabo de contar, todo esto, es el problema de las n reinas. ¿Sí? Le voy a mostrar un poquito el código de vuelta y vamos. Entonces, acá estamos. Backtrack. Acá tenemos ubicación, bla, bla, bla. Les paso esto. A ver si es lo que yo pienso. Esa es la solución que va a terminar encontrando probablemente el algoritmo, si no me equivoco. ¿Sí? El problema de las n reinas es el siguiente. Yo tengo un tablero de ajedrez de 8x8 y quiero encontrar una secuencia de posiciones en las cuales yo puedo ubicar a 8 reinas, ¿sí? El tablero es de n por n, quiero guardar n reinas de tal forma que ninguna se esté por comer a ninguna de las otras. ¿Sí? Si ven en el ejemplo, ninguno de los puntos rojos podría comer a otro punto rojo siendo una reina. ¿Sí? Ese es básicamente el problema. Es el problema de las n reinas. Ese es el primer problema que en general se plantea cuando se quiere hablar de backtracking, porque es bastante completo. ¿Sí? Yo lo que hice fue transformarlo en grafo, en decir, bueno, en vez de casilleros tengo vértices y se conectan a los vértices a los que una reina llegaría. E incluso literalmente así fue como lo generé. Sí, acá tengo esto genera un tablero de ajedrez de n por n, con los n por n vértices, y genera agrego las adyacencias por fila, por columna y por diagonales. Es un grafo no dirigido. Y etcétera. ¿Sí? Entonces, me genero un tablero de 8x8. Entonces, vamos a hacer ubicación. Bien, correcto, dale. Y lo que vamos a hacer es también tomar el tiempo. Entonces, primero lo vamos a hacer sin fuerza bruta. O sea, lo vamos a hacer por backtracking. Vamos a ver cuánto nos
Buenas. Sí, sí, fuerza bruta al modem hay que hacer. Perdonen, ¿en dónde los perdí? Ah, cuando estaba. Ah, bueno, entonces fue justo, justo. Está bien. No, estoy. Código. Sí, no, el modem internet me está. Bueno, básicamente lo ejecuté. Se lo muestro de vuelta. Lo ejecuto en medio segundo, ¿sí? Más o menos, me devuelve acá una opción. No hay una sola solución posible cuando hay 8, pero son todas bastante simétricas. Esta puede ser probablemente la que les aparezca ahí en la que yo les pasé ahí por Google Drive. Ahora vamos a probar, sí, acá aparece el tiempo. Vamos a probar con fuerza bruta. Y lo que voy a hacer es, porque no quiero perder este tiempo, vamos a dejar de mirar el código y vamos a seguir con la presentación y vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Sí? Mientras tanto va a ejecutar. Entonces, ok. Vamos acá, cargador. Ok, bueno. Así que ahí dejo corriendo ahí para que vayan sabiendo, esto sigue corriendo. O sea, el otro con backtracking, medio segundo. Entonces, el segundo ejemplo, lo que se llama camino hamiltoniano. Un camino hamiltoniano, en el campo de la matemática y teoría de los grafos, es un camino en el grafo en el cual estoy viendo todos los vértices del grafo, perdón, visito, visito todos los vértices del grafo una sola vez. O sea, todos los vértices y los visito una sola vez. Y es un camino. ¿Sí? O sea, yo literalmente recorro todo el grafo sin levantar nunca el lápiz de la hoja, pongámosle, si es un grafo, lo que se llama planar. Y puedo visitar a todos y solo una vez. ¿Sí? Y si además puedo volver al primero, se le dice que es un ciclo hamiltoniano. ¿Sí? O sea, si además recorro todos los vértices, además puedo volver al primero, ciclo hamiltoniano. Pero no nos vamos a centrar ahora en eso. ¿Sí? Entonces yo vuelvo a mi grafo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, yo empiezo, pongámosle, esto obviamente depende en qué vértice empiezo. No lo mismo en qué vértice empiezo. Pero vamos a empezar desde cualquiera. Supongamos que empiezo, no me acuerdo si empezaba en el 0 o en el 1. Ok, empezamos en el 0, ¿sí? Empiezo en el 0. Y esto, como yo literalmente quiero un camino que, voy a hacer un DFS, ¿sí? Entonces, empiezo del 0 y pruebo para cada uno de mis adyacentes qué pasa si voy a ese vértice. Obviamente voy a ir a los que no estén visitados. Si está visitado, ahí es donde estoy podando, ¿sí? Porque ahí estoy cortando porque una opción es, bueno, pruebo con todas las aristas. Bueno, saco esta. Bueno, no, saco esta. No, ahora no visita un vértice. Y así sucesivamente. Entonces, voy del 0 al 1, del 1 al 5, del 5 al 3
del 3 al 2, ¿sí? Esto es un recorrido. Y ahora el problema es que el 2 no tiene ningún adyacente sin visitar, pero al mismo tiempo todavía no visita nada, me faltan vértices por visitar. ¿Sí? O sea, el 6, el 7 y el 4 no los visité. Así que, haciendo esto, no funciona. De vuelta, hacemos backtracking. ¿Sí? Esto de, ok, no, acá no, esto no se puede resolver, volvemos para atrás. Entonces, del 3 voy al 4, del 4 no puedo ir ni al 3 ni al 5, entonces voy al 7 y del 7 voy al 6. Del 6 no me queda tampoco ningún vértice adyacente sin visitar. Entonces, y como tampoco visité todos los vértices, porque el 2 todavía no lo visité, ¿sí? Entonces, no pude resolver, ¿sí? Entonces también tengo que volver para atrás. Como haber llegado hasta el 7 no funcionó, porque yo fui a todos los adyacentes que podía y no lo resolví, entonces haber llegado hasta el 7 acá no es una buena idea. Con el 4 pasa lo mismo. Yo haber llegado al 4 en este momento no fue útil porque ya probé por todos los adyacentes, porque si tuviera otros adyacentes, probé. Haber llegado hasta el 3 en este momento tampoco me sirve, porque todos los adyacentes que yo podía visitar ya los probé y ninguno me llevó a solución. Entonces tengo que volver para atrás, ¿sí? Es ese backtrack. Entonces, con 5, ahora podría ir a 4, por ejemplo, o a 6. A 1 no y a 3 ya probé. Si vamos a 6, después de 6 voy a 7, de 7 voy a 4, 4 voy a 3 y de 3 voy a 2. Y acá tengo un camino hamiltoniano. ¿Sí? En particular, este grafo nunca va a tener ciclo hamiltoniano porque tiene un vértice que tiene grado 1, pero acá ya lo encontramos. Esa es la idea, básicamente. ¿Sí? Pruebo si voy por acá o voy por allá. O sea, pruebo por cada uno de los adyacentes que puedo visitar. ¿Sí? Y es importante esta parte en la cual yo ahora, al decir, che, yo no tendría que haber llegado al 3 en este momento, tendría que haber llegado más adelante, acá estoy marcando al vértice visitado, perdón, al vértice 3 como no visitado. Lo estoy sacando del diccionario de visitados o conjunto, ¿sí? Esa es la idea, básicamente. O sea, lo que antes no hacíamos, que es, che, necesito el conjunto de visitados para no volver a caer en el vértice. No. Ahora necesito saber a quiénes fui recorriendo, pero también necesito sacarlos de esa cuenta, porque yo quiero poder volver a pisarlos si estoy deshaciendo, ¿sí? Pues fíjense que yo acá hice un deshacer, entonces tengo que dejar de dejarlo como visitado. La lógica del backtrack, que se hace en backtracking, es cuando yo estoy volviendo para atrás porque digo, che, no, por acá no se puede, todo el estado que me va guardando la solución parcial tiene que volver para atrás. En este caso solamente el conjunto de visitados. Pero en otro problema que van a ver después en la práctica es un poco más de lógica que hay que considerar, ¿sí? O sea, obviamente acá les estoy agregando un poquito más de complejidad, en la práctica le van a agregar otro pedacito más, pero es más para que vayamos de a pasitos. Sí, no sé si se llega a escuchar, pero mi computadora está prendiéndose fuego porque estoy ejecutando un algoritmo por fuerza bruta, ¿sí? Entonces, después hace esto. No da lo mismo porque vértice habría empezado yo, porque si, dependiendo de en qué vértice yo hubiera empezado, habría o no encontrado solución. Entonces, si yo, por ejemplo, empezaba en el 1, no habría encontrado solución, porque me sería imposible después llegar al 0. ¿Qué clase de vértices, en qué clase de vértices yo nunca podría empezar? Porque me generarían como un gran problema grande. Esto ya lo vieron. O sea, fíjense, si yo empiezo por el 1, el problema es que si voy al 0, después tengo que volver al 1 para poder ver todo el resto. Y si empiezo en el 1, pero voy al resto, ¿sí? No tiene nada que ver con que el orden sea impar. Incluso acá tenemos algunos vértices. El 4 tiene orden impar y podríamos empezar en el 4. ¿Sí? Por ejemplo, en el 4 yo podría hacer tuk, 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 tuk. ¿Sí? O sea, esto sería un caso. No hay uno solo. ¿Sí? Acá es un grafo no dirigido. O sea, podría hacerse con un grado dirigido, con un grafo dirigido, pero ahí está, Felipe tiró la posta. No puedo empezar en punto de articulación,
Porque si empiezo en un punto de articulación, tengo que ir para un lado, y para poder ir para el otro lado, tengo que necesariamente volver a ese mismo vértice. No puedo empezar en punto de articulación. ¿Sí? Pero eso es nada más un detalle que, en todo caso, ¿por qué lo marco? Porque el problema es de tiempo exponencial. Si yo ya sé que en los puntos de articulación yo no puedo empezar, ¿sí? Necesariamente yo no puedo empezar en un punto de articulación. Lo que puedo hacer es, bueno, obtenerme cuáles son los puntos de articulación. Sencillo, ¿no? Si yo me obtengo cuáles son los puntos de articulación, puedo hacer varias cosas. Punto número 1. No empieces en esos, porque yo en realidad, si yo empezaba en el 1, me iba a dar cuenta que no encontraba, o sea, no voy a encontrar caminos hamiltonianos, porque eventualmente voy a probar todo lo que yo pueda, lo voy a probar y voy a ir descartando, y me voy a dar cuenta, che, no, la verdad que haber empezado en el 1 no funcionó, probamos en otro. ¿Sí? O sea, yo ahora justo empecé en el 0, pero si yo hubiese empezado en el 1, no habría encontrado solución. Entonces, yo tengo que probar, en mi for inicial, tendré que empezar en cada uno de los vértices inicialmente. Como esto es un problema de tiempo exponencial, cualquier optimización que yo pueda hacerle es bienvenida. Entonces, ok, obtengamos los puntos de articulación, sobre estos no empecemos directamente. E inclusive más, si hay puntos de articulación que separen en tres componentes, el problema no tiene solución, es imposible, porque yo puedo empezar a ver, si tengo un punto de articulación que separa en tres partes, o sea que si yo saco, se generan 3 componentes conexas, el problema no puede tener solución. ¿Sí? Necesariamente, porque si yo empiezo en una componente, uso ese punto de articulación para ir a la segunda componente, después voy a tener que volver a ese mismo vértice para ir a la tercera. ¿Sí? Entonces, de vuelta, esto es muy particular de este problema, pero lo que quiero ir es, si yo ya voy al problema, puedo estudiarlo un poco más para meter optimizaciones. Es muy usual, por ejemplo, yo puedo hacer rápidamente un algoritmo que sirva de aproximación para algunos problemas. En esto que acabo de mostrar yo no, porque ¿existe algo o no existe algo? Es muy booleano, no es que pueda hacer una aproximación. Pero después van a ver en la práctica que también hay ejemplos donde lo que yo quiero es el mejor que. ¿Sí? Supongamos, vieron la clase pasada que para obtener caminos mínimos, que el árbol de tendido mínimo no nos sirve para obtener caminos mínimos. ¿Sí? Olvidémonos ahora de que camino mínimo es un problema que se resuelve fácil, donde fácil me refiero a rápido. ¿Sí? O sea que tarda, es un tiempo que es O de E log B, es rápido, comparado con esto que tarda, literalmente, sigue, el algoritmo que les acabo de mostrar sigue corriendo, sigue. Entonces, una opción que podríamos considerar es, che, calculate un árbol de tendido mínimo. Esto no es lo mejor. Pero ahora hagámosle backtracking y cada vez que yo me pase de los caminos o lo que fuera, o el óptimo de, o lo que fuere, ya puedes cortar. ¿Sí? O sea, muchas veces lo que se hace es obtener aproximaciones de cosas. Cuando estoy con problemas de optimización en donde quiero, por ejemplo, quiero obtener el mínimo que haga X. Ok, yo quiero obtener el mínimo que, entonces obtengo una aproximación, hago un algoritmo relativamente rápido, o sea, se le pueden ocurrir a cualquiera de esos algoritmos, y ante eso, lo que digo es, ok, bueno, probemos ahora, hago mi backtracking, y cada vez que yo me pase de esa solución que yo me encontré rápido, listo, corto. Otra nueva poda que yo agregué, sí, con esto. No voy a entrar mucho más en detalle con esto porque esas aproximaciones y etcétera son cosas que, bueno, antes se veían un poquito acá y otro poquito en teoría de algoritmos 1, ahora quedó completamente en teoría de algoritmos 1. Pero esto es más que nada para que entiendan, yo puedo agregar algún algoritmo que no sea exacto, como el caso de árbol de tendido mínimo no nos sirve exactamente para obtener, por ejemplo, caminos mínimos. Pero, por ejemplo, hay un problema muy conocido así de este estilo, que tardan un montón, que se llama problema del viajante. El problema del viajante es uno donde es parecido al camino hamiltoniano, donde yo quiero ir y visitar a todos los vértices una vez y quiero volver. ¿Sí? O sea, quiero empezar en un vértice, recorrer a todos los demás una vez y solo una vez y después volver. ¿Sí? Lo cual uno diría, bueno, buscate un ciclo hamiltoniano. No, porque además no solamente quiero eso, quiero aquel que cada arista que exista tiene un peso.
¿sí? Porque el problema del viajante es en realidad un viajante que va dejando cartas. Quiero, el problema es sobre un grafo pesado, quiero aquel camino que me minimice. O sea, no solamente quiero un ciclo hamiltoniano, quiero aquel que me minimice cuánto voy a gastar. Lo que se suele hacer, entonces, es muchas veces, ok, busco un árbol de tendido mínimo sobre este grafo y lo uso para acotar, justamente. Es como si te pasas de acá, es que sos muy malo, ¿sí? Porque se puede demostrar que no puede ser peor que 2 veces el óptimo, una cosa así, o 2 o 3 veces el óptimo. Lo que te obtiene. Eso, de vuelta, esas son cosas que se ven en teoría de algoritmos 1, pero para que vean que se le puede agregar más lógica a esto, ¿sí? Para que tarde menos. Tal vez justo en el problema que les acabo de mostrar no es tan grave. Pero piensen que, de vuelta, esto es exponencial. Yo les mostré un grafo de 64 vértices, 64, no es mucho, 64. Por fuerza bruta sigue ejecutando y por backtracking tomó medio segundo. Uno dice, es rapidísimo, 64 vértices estamos hablando, 64. O sea, después cuando esto termine, les pongo en vez de 8 por 8, 9 por 9, y van a ver que no escala, no escala. ¿Sí? Entonces, esto para mostrarles que la idea es a esto ponerle ingeniería encima, porque si no, no funciona. Inclusive yo, por ejemplo, estaba lidiando con un problema de este estilo, con grafos también, y que ya no se podía acotar más, pero estaba tardando demasiado, y ya tuve que empezar a hacer procesamiento en paralelo. Porque lo que tienen bueno los algoritmos así de tipo backtracking es que en general se pueden procesar en paralelo. Entonces, bueno, hubo que cambiar el algoritmo para que se pueda hacer, pero, o sea, entonces ejecuta varias partes en paralelo. Un segundito, vuelvo. Entonces, este sería básicamente el código, ¿sí? Donde agrego el vértice a los visitados. Esto parece un DFS muy parecido, o sea, es muy parecido a DFS, con el camino que me voy generando. Y si ya encontré, ya vi todos los vértices, ya está, listo, corté. ¿Sí? O sea, llegué al último vértice, listo. Encontramos nuestro camino. Esto sería en nuestro caso base, esto lo pude haber hecho antes de llamar a la función recursiva, es lo mismo. Y si no, el clásico for cuando estoy recorriendo un grafo. Y acá es donde estoy haciendo la poda. Si un vértice ya está visitado, no lo vuelvo a visitar. Y si ya esta función recursiva... Perdón. ¿Eso está bien? Creo que no. Está bien que esto es... Sí, un segundito. Perdón, me quedó esto mal. DFS. A ver, tengo el llamado recursivo. Ahí. Ok. Entonces, si el vértice ya está visitado, bueno, perdón, acá me queda una P, no va la P, ahora la borro, pero llamo recursivamente ahora con este vértice visitado este vértice no visitado, que lo voy a marcar como visitado, lo voy a agregar en camino, ¿sí? Y ahí pruebo. Eventualmente, si a uno de estos me devuelve true, porque ya terminé de recorrer todo, voy a devolver yo true, ¿sí? Si ninguno de mis adyacentes, o sea, por los que yo pude ir, me vuelven true y conmigo no se termina todo el recorrido, entonces, cuando termine de ejecutar este ciclo, significa que no encontré solución, habiendo llegado a este vértice en este momento, ¿sí? Entonces, lo saco del conjunto de visitados, porque si no lo saco, no voy a poder volver por este mismo if. ¿Sí? Lo mismo que hice antes, recuerdan, con el 3, etcétera, ¿sí? Entonces, lo saco y saco del camino. O sea, vuelvo al estado inicial. O sea, al estado justo antes de llamar a esta función en la recursiva, ¿sí? O sea, básicamente elimino haber hecho esto. Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Y devuelvo false, que es, che, no encontré camino. Obviamente, el camino al final va a terminar estando acá. Entonces, acá en el camino hamiltoniano me creo este camino, este conjunto, y pruebo. A ver, por cada uno de estos vértices,
por cada uno de los vértices del grafo, bueno, llamo recursivamente y si alguno de estos me devuelve true es que el camino está acá, ¿sí? Y es así de simple. De vuelta, acá yo podría agregar más lógica, si es un punto de articulación no empieces por acá, etcétera, etcétera, ¿sí? Si hay un punto de articulación que tenga 3 aristas, bueno, no necesariamente tiene 3 aristas, pero si separa 3 componentes, que eso, no, eso se puede llegar a analizar, entonces tampoco sirve. A priori, por lo menos, no empecemos en los puntos de articulación, ¿sí? Entonces, bueno, les digo que esto no terminó y que en el primer cuatrimestre de 2020, porque el primer cuatrimestre de 2020 tuve que esperar a ver qué pasa, esto tomó 27 minutos, esto sigue ejecutando, ¿sí? Vamos, ¿alguna pregunta con esto? Porque con esto terminé lo que sería la clase per se. Y voy a hablar del TP3, pero quiero ver si se entendió. De vuelta, el tema es complejo. No, lo que estamos viendo hoy y lo que vamos a ver el viernes, y especialmente lo que vamos a ver el viernes, no espero que hayan terminado de entenderlo completamente ahora. Pero más o menos que se entienda la idea madre de todo esto y más o menos cómo va a ser el laburo. Ahora en la práctica van a haber 3 o 4 ejemplos más y va a tratar de ser un poco más interactivo. Yo acá no lo podía hacer demasiado interactivo porque les tengo que dar las bases de esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Les dejo 2 minutos. Mientras tanto, mi computadora sigue calentándome. En total, hoy hace frío. Por favor, díganme algo. Díganme, aunque sea si más o menos entendieron, si no casaron una sin algo. O sea, denme un poquito de feedback porque si no, no sé qué pasó. O sea, de vuelta, ni yo, ni Jorge, ni nadie de los que vienen después en la práctica pretenden que, o sea, nosotros le damos un ejercicio y ya saben resolverlo. ¿Sí? Sí, acá, o sea, yo puedo esperar más o menos que hayan entendido muchísimo más cuando yo di camino mínimo y que al poco tiempo les preguntara y que más o menos lo entiendan. Lo mismo con árbol de tendido mínimo, con esto ya no. Y hay una razón que la voy a explicar después que rindan el parcelito 4 de por qué pasa eso. También, o sea, más allá del tema más difícil, no es solamente que el tema sea más difícil, hay una cuestión cognitiva que tiene sentido a nivel de cómo es el tema. Así que bueno. Entonces, vamos a hablar del TP3. Y voy a mostrarles primero, ya que me tomé el tiempo de hacer esto. De esto va a tratar el TP3. De esta mancha acá que ven, espero que la estén pudiendo ver. ¿Se ve, no? Sí. Este va a ser el grafo con el que ustedes van a estar trabajando, básicamente. Este es un grafo muy bonito que tiene un montón de nodos, se los pueden ver por acá, hay un montón. ¿De qué va a ser el TP? Donde, obviamente, o sea, en realidad el TP era originalmente una cosa, o sea, usamos un mismo set de datos donde le cambiamos todo el wrapper, ¿sí? Ahora les muestro bien el enunciado. Básicamente lo que vamos a tener es una red de delincuentes que se mandan mails, porque bueno, podemos decir que se mandan WhatsApps, pero en general el WhatsApp es más ida y vuelta. Entonces, se mandan mail, ¿sí? Entonces, vamos a tener una red donde vamos a querer ayudar al FBI a poder detectar delincuentes. Pero no solamente tenemos delincuentes, sino tenemos espías, que obviamente los conocemos. Nosotros sabemos quiénes son los espías y quiénes son los delincuentes. Entonces, algunas cosas que vamos a querer lograr es, obviamente de una forma muy modesta, es lograr ponerle estos colorcitos. No lo van a hacer con ninguna herramienta ni nada por el estilo. Conceptualmente, ¿sí? Ustedes no van a trabajar con esta herramienta, pero algo que vamos a querer encontrar son comunidades de estos delincuentes. También vamos a querer encontrar, bueno, cuáles son los delincuentes más importantes, entre comillas, acá, un segundito, voy a probar sacando un poquito, vamos a poner
que sean ven que hay algunos que tienen como un tamaño más grande. Bueno, esos que son más grandes son más importantes, con una métrica que yo definí de más importantes, ¿sí? Entonces, sí, no, o sea, obviamente yo no hice esto, no me puse yo a dibujarlo, esto lo hizo el programita este, que lo dejé, como esta red tiene muchos nodos, se tomó un rato en hacerlo bien. Incluso creo que justo tener este programa con esta cantidad de nodos y el otro que me está calculando por fuerza bruta me está quemando la compu, pero bueno. Para que vean que las visualizaciones en grafos pueden estar facheras. Esta la hice en 2 segundos, pero hay unas cosas un poco más interesantes en general. Entonces, yendo específicamente al enunciado de TP, de lo que sí realmente tienen que hacer, acá yo les quería mostrar cómo es más o menos el conjunto de datos donde están todos muy relacionados con todos, etcétera, para que vean cómo es una red real. Porque este es un set de datos real, ¿sí? Básicamente, sí, es esto, que queremos ayudar al FBI, donde tenemos básicamente 260.000 aproximadamente sospechosos de ser delincuentes, con sus 420.000 mensajes, mails que se mandaron, y cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, van a tener que implementar algunas funcionalidades sobre esto, que la gran mayoría son cosas que ya vieron, y otras que son algunos algoritmos bastante cortos, realmente algunos son de 5 líneas o 7 líneas, especialmente en Python, o sea, estoy diciendo 7 líneas de Python. ¿Sí? Obviamente en C serán 352, pero no es mucho. No, mentira, tampoco para tanto. Entonces, tienen este set de datos, este hermoso set de datos que es un TSV, etcétera, que en realidad nace de una red de mails que se mandaron entre investigadores, pero bueno, para mí investigadores era muy aburrido, entonces, para ponerle algún tipo de intento de enunciado de TP, entonces dije, bueno, son delincuentes que se mandaron mail. No estoy diciendo que los investigadores sean delincuentes, por favor. Entonces, hay algunas aclaraciones, sí, de que, por ejemplo, si acá va a aparecer una sola vez la arista, o sea, si una persona le mandó a otra mails, no necesariamente o sea, si ustedes me mandan mails a mí, yo puedo no responderles, les puedo clavar el visto y cabió, ¿sí? Esto puede pasar en la red real. Eso es punto número 1. Punto número 2. ¿Qué iba a decir? Un segundito. Voy a dejar corriendo para que me obtenga las componentes fuertemente conexas. A ver si lo puedo conseguir. Puede ser que tarde mucho. Entonces, bueno, eso por un lado, o sea, para que ya vayan dándose cuenta cuáles son las características de este grafo. Puede ser que sí, puede ser que uno se mande mail y el otro le devuelva. Puede pasar tranquilamente. Y también se ha visto que hay delincuentes que se mandaron mails a sí mismos. Sí, eso pasa. Gente que se mandaba mails a sí mismos. Tuve que agregar esta aclaración porque es medio raro eso. Considérenlo más que nada cuando estén aplicando algoritmos o cuando estén cargando el grafo si les interesa filtrar por ahí. ¿Sí? Y después, no importa cuántos mails se hayan mandado, solamente aparece la lista si la arista, o sea, esto acá, si por lo menos se mandaron un mail. O sea, si el vértice 1 le mandó al vértice 2, 5, 20 o 50 mails, aparece una sola vez acá. ¿Sí? Entonces, más allá de lo que tienen que hacer, la funcionalidad que tienen que implementar, lo que les vamos a exigir sí o sí es cómo tienen que estructurar el TP. Y esto tiene que ver porque a veces, cuando no lo hacíamos, hacían cualquiera, básicamente. Tienen que hacer un TDA grafo con primitivas y el TDA grafo no tiene que necesariamente no tener nada que ver con el TP. ¿Sí? O sea, el TDA grafo que ustedes implementen, yo tengo que poder agarrar y llevarlo a cualquier otro contexto y tiene que funcionar. No tiene que tener una primitiva obtener delincuente o algo por el estilo, porque eso estaría mal. Violar todo el concepto de TDAs que vimos. ¿Sí? Eso no estaría bien. ¿Sí? Entonces, tiene que ser un TDA grafo completamente genérico, tales como los otros que hemos hecho. Si de repente encuentran con que les vendría bien tener una primitiva que haga una determinada cosa, pueden consultar, está todo bien, podemos llegar a discutirlo. Obviamente la primitiva tiene que tener sentido más allá de este TP. ¿Sí? Por ejemplo, en algunos contextos puede llegar a tener sentido pedir los grados de entrada. Yo quiero obtener rápido los grados de entrada porque es más costoso hacerlo como función que como primitiva.
por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, si nosotros necesitábamos saber los grados de entrada, bueno, está bien, eso lo podemos discutir, porque es algo que es genérico, más allá del TP. Puse grados de entrada como ejemplo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tiene que haber una biblioteca de funciones de grafos que permitan hacer las operaciones que ustedes tienen que hacer para este TP, pero que no tienen que tener que ver con los delincuentes. A ver, en esta biblioteca todavía no tiene que haber contexto del TP, en el sentido de que no importa si es una red de delincuentes, una red de mails, una red de lo que fuere. Si yo, por ejemplo, quiero conseguir camino mínimo, bueno, esto va acá. Pero no importa de qué. O sea, si es un grafo que quiero conseguirle un camino mínimo, punto. Quiero conseguir los componentes fuertemente conexas. Quiero obtener, etcétera, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, acá tienen que ir todas las funciones sobre grafos. Que no tienen que implementarse un árbol de tendido mínimo si no necesitan un árbol de tendido mínimo. O sea, acá implementan lo que necesitan para el TP, pero genérico. ¿Sí? Espero que se entienda eso. ¿Sí? O sea, yo necesito conseguir implementar un camino mínimo, se implementan un camino mínimo. Pero no tiene que decir llamar a función camino mínimo de delincuente A, delincuente B o una cosa así. ¿Sí? Eso no. Y después, la otra parte que es el programa en sí, donde sí, obviamente, eso está completamente atado al TP. Como para que se den una idea, cada vez que nosotros implementamos un TP nuevo, esto no lo tocamos. O sea, yo obviamente me implemento una solución. El grafo lo agarro tal cual está, listo, este es el grafo. No lo tengo que, tengo que poder no tocar este grafo, salvo que le agregue una primitiva, y tiene que funcionar todo perfectamente. La biblioteca de esto, lo que puedo hacer es agarrar, si yo para otro TP ya les pedí otras cosas y por ende ya me implementé yo la solución, puedo agarrar esas mismas soluciones y deberían funcionar exactamente igual. ¿Sí? Eso tiene que poder funcionar. A lo sumo modificar una pequeña cosita por algo que yo le quiera agregar más funcionalidad o cambiárselo. ¿Sí? Y agregar, por eso es que en realidad los TP3 en general son muy fáciles para nosotros implementar la solución, porque es agarrar cosas ya hechas. Lo único que siempre hay que hacer de cero es esto. Esta parte es la de la interfaz, la que pide los comandos y hace un montón de esas cosas. Eso sí, se hace de cero. ¿Sí? Entonces, van a tener que implementar un programita que se quede escuchando entrada estándar por lo que serían comandos, ¿sí? Donde van a tener un comandito que tiene un nombre y después parámetros, separados por coma, ¿sí? Por ejemplo, acá. O, bueno, acá no, puse separado por coma, pero están separados por espacio. Así que déjeme ver que sea consistente. Ok. Ah, no, porque dependiendo del caso es como espacio. Bueno, igual está especificado acá como está en el ejemplo, ¿sí? Entonces, se les piden distintas cosas, por ejemplo, algo que termina, bueno, mínimos seguimientos, que acá se les indica específicamente qué es lo que se quiere. Queremos detectar los delincuentes más importantes, donde acá les marcamos un algoritmo que pueden utilizar, porque el problema es que si lo hacen por betweenness centrality, el problema de esto es que va a tardar un montón. Entonces, más allá de que nosotros podemos mostrarles algunas optimizaciones, va a seguir tardando. Nuestra recomendación es que lo hagan con este algoritmo que se llama PageRank, que es el algoritmo que inventaron en Google, que es muy fácil de implementar realmente. Y acá, bueno, pueden, de vuelta, si necesitan alguna cosa o preguntar algo, nos preguntan. Pero realmente esperamos que sea fácil de poder seguir. Porque la idea no es solamente pedirle, bueno, aplicar un camino mínimo, que es código que ya vimos y cosas por el estilo, sino tratar de, bueno, veamos un poquitito más, alguito más, nada demasiado complejo. ¿Sí? Después, bueno, algunas cosas más con camino mínimo. Después, obtener estas comunidades, así como esos manchones de colores que les mostré, de una forma muy modesta, con un algoritmo que es muy tranquilo, que obviamente no va a funcionar perfectamente, pero por lo menos como para que tengan una primera experiencia obteniendo estas cosas, con un algoritmo que es realmente muy sencillo. Y bueno, una cosa es que el set de datos es muy grande, muy, muy grande. Entonces, nosotros le damos un set más chico, ¿sí? ¿Dónde está? Datos disponibles, set de datos, bla, bla, bla. Acá tiene un set de mínimo de pruebas inventado, y acá pueden usar este script generador. El problema de esto es que, por el tipo de grafo que se genera,
por cosas que no vienen en esta materia, no suele tener una estructura de comunidades. Entonces sepan que solamente pruébenlo en ese grafo para ver que tenga sentido, porque en general lo que les va a terminar pasando es esto, que tengan una sola. ¿Sí? Imprime que tengan al menos n integrantes. ¿Sí? Eso para que sepan, nada más. Pero si lo prueban en el otro, puede ser que les dé mucho mejor. O sea, en el set de datos completo les debería dar mejor. Nosotros tenemos en consideración en las pruebas cuestiones de azar, cuestiones de... O sea, nosotros vamos a tener en consideración qué es lo que les da versus qué es lo que esperamos. ¿Sí? No vamos a hacer que en el azar les tenga que dar exactamente lo mismo que a nosotros, pero obviamente tienen que dar un cierto grado de coherencia para algunas cosas. Y después, bueno, algunas cosas con BFS, otras con DFS, y backtracking, etcétera, componentes fuertemente conexas, que esto, en general nosotros le pusimos a un nombre un poco más interesante a este, no se nos ocurrió, dijimos, bueno, componentes fuertemente conexas, ya está. ¿Sí? En sí, el TP3 es el más fácil de hacer, siempre. Primero porque ya lo pueden hacer en cualquier lenguaje, Pueden hacer en C, lo pueden hacer en Python y lo pueden hacer en prácticamente cualquier otro, simplemente si tienen otra propuesta, charlenlo con quien les corrija, digan, che, puedo hacer no sé, en Java, porque le pintó, ok, o no, lo que fuere, etcétera, así. El que no está aceptado es Pascal, quienes yo les corrijo, ni se les ocurra hacer, no sé, PHP o esas cosas raras, feas, o sea, usen lenguaje de programación bonito. Que seguro no tienen ni siquiera que preguntarnos, son C y Python. Sí. Alejandro, si quieres hacerlo en Assembler, ni nos gastamos en decirles que no, porque el que quiere hacerlo en Assembler es porque quiere recursar, pero bueno. Así que, o sea, ¿para qué me voy a gastar en pelearme con ustedes de no lo hagas en Assembler porque no te lo voy a corregir? Si no te lo voy a corregir de todas formas, no vas a llegar. Sí, a ver, que se tengan que hacer TPs en Assembler, no estoy diciendo que no, pero si ustedes tratan de hacer este TP en Assembler, no van a llegar este cuatrimestre. Así que bueno, esa es básicamente la idea. Yo les aseguro, el TP3 es el que suele tomar mucho menos tiempo que cualquiera de los demás. Así que bueno, no espero que les quede todo. Obviamente tienen que leer la consigna, etcétera. No les voy a leer la consigna acá en la jeta porque no tiene ningún sentido. Léanlo, cualquier cosa preguntan por Slack, pero más o menos quería dar estos primeros lineamientos y especialmente esto de la división de código es muy importante. ¿Sí? Ahí dice, una consulta, en el calendario no hay fecha límite de promoción de TP3. Eso sí, es porque ya estamos tan al final que no tiene sentido separar entre fecha de aprobación y fecha de promoción. A veces si tenemos que extender por alguna razón la fecha de aprobación del TP3, decimos, bueno, ok, hasta acá la promoción y la aprobación final, no sé, la pateamos una semana más. ¿Sí? Es posiblemente que sea el más largo, pero también es el más largo porque es el que más zaraza le ponemos, ¿eh? Porque para hacerlo más interesante, para mostrarles cómo grafo se puede utilizar en contextos, hay mucha zaraza. O sea, después lo que tienen que hacer es, o sea, fíjense que es esto acá, eventualmente. O sea, son las explicaciones que hace cada comandito y que son 7 comanditos, obviamente. A ver, el TP2 tenían que hacer 2 cosas nada más, pero eran 2 cosas que llevan su tiempo a implementar. Esto es, bueno, camino mínimo, que es una función, básicamente. Camino mínimo, ¿sí? El TP3 suele ser más fácil de pensarlo porque no hay tanta vuelta de tuerca, es el más fácil de implementar y donde el único lugar donde pueden llegar a hacer las cosas mal es en codear algo mal de tal forma que en vez de lineal lo hagan cuadrático o lo mandan a corrector automático y los putean directamente, ¿sí? O que usen estructuras de datos incorrectas. O sea, me ha pasado el cuatrimestre pasado, unos chicos que estaban desesperados porque estaban por recursar y claro, usaban una lista en vez de un conjunto para los visitados y claro, hicieron cuadrático todos los algoritmos en vez de lineales. Entonces es como, bueno, o sea, ¿no te diste cuenta que te está tardando mucho ni siquiera porque hasta localmente tardaba un montón? ¿Sí? O sea, si ustedes eligen malas estructuras de datos, si son cuidadosos con ese tipo de cosas, el TP se puede hacer tranquilamente muy rápido. Mucho más rápido que el TP1 y el TP2. ¿Sí? Tiene sus dificultades, tampoco es un regalo. Entonces,
la idea es básicamente esa, o sea, hacer algunas cosas con las que ya estuvieron trabajando, o que ya estuvimos viendo, que tienen que ver con esto de algunos algoritmos sobre grafos, y ponerle algunas cositas más como esto de las comunidades, que realmente son, el algoritmo ese de comunidades creo que son 7 líneas de código, pero es nada más para decir, bueno, un chiche. O sea, si después quieren ver algo más interesante de comunidades y que se hagan los dibujitos como el que acabo de mostrarles, no, para eso necesitamos un poquito más, y eso, pero eso lo vemos en teoría de algoritmos 2 y eso ya implica mucha más matemática. Así que bueno, corto de grabar.